Vamos a ver los sellos del envejecimiento. Estos van a ser los cambios que van a llevar a que la célula se haga más vieja. Entonces tenemos primero inestabilidad genómica, cambios epigenéticos, acortamiento de los telómeros, disfunción mitocondrial, senescencia celular o de replicación, alteraciones en la regulación regulación de los factores de nutrición, exhaustación de las células madre o células totipotenciales o pluripotenciales, o sea, de la célula hematopoyética y así, y alteraciones en la comunicación celular. Entonces, primero, la inestabilidad genómica. Esto van a ser, tenemos los daños al DNA, que pueden ser por radicales libres. Los radicales libres son especies reactivas de oxígeno que tienen electrones no apareados, como puede ser el superóxido. Este sería un oxígeno, como oxígeno molecular, pero con un electrón de más. Entonces va a estar otro electrón no apareado. O sea, aquí tenemos las moléculas de los átomos de oxígeno. El número atómico es 8, entonces 6, así. Y los electrones tienen que tener 8 electrones. Tiene 2 en la primera órbita, que es S, y los demás están en las peras. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, vamos 6. Y luego otros 2. Ahí ya vamos 8 electrones con sus 8 protones. Y lo mismo para este. Tiene 2 en la primera órbita y 6 en las otras órbitas que están en las peras. Y aquí recordemos que todos los átomos es como si se quisieran parecer a los gases nobles. Entonces aquí el oxígeno, su gas noble más cercano es el neón, que tiene 10 protones, 10 electrones, pero lo importante es que para que se parezcan a los gases nobles necesitan que en su última órbita, que en este caso son las peras, tiene que haber 8 electrones. Aquí a cada uno le faltan 2 electrones para que hayan 8. Entonces estos electrones se van a compartir. Aquí esta pera va a compartir este electrón con este electrón y estas así. Entonces esto es lo que es el oxígeno molecular. Y hay doble ligadura. Aquí una ligadura son 2 electrones. 2 ligaduras son 2 pares de electrones. Entonces este es el oxígeno así molecular. Ahora un radical libre, que es por ejemplo, el superóxido, aquí hay un electrón de más. Entonces este electrón se queda aquí volando porque esta pera ya no puede compartir acá. Entonces esta pera va a estar jalando electrones de donde sea y es esta la parte del radical libre que va a dañar al DNA. Entonces quita electrones de las bases nitrogenadas del DNA y así puede ser el DNA de la célula o el DNA mitocondrial. Entonces aquí vamos en inestabilidad genómica y en daño a la mitocondria. Entonces puede ser por radicales libres, puede ser por luz ultravioleta. La luz ultravioleta, entre otras cosas, hace una desaminación de la citosina y la ponen uracilo y así van haciendo mutaciones. Mientras más años viva la persona, pues más mutaciones va a tener, por ejemplo, inducidas por la luz ultravioleta, esto porque ha tenido más tiempo de exposición al sol y así. Entonces, las causas del daño del DNA pueden ser múltiples, pueden ser físicas, biológicas, químicas, como radicales libres o así. Esto produce inestabilidad genómica. Pero la otra parte de inestabilidad genómica
que esto en un sentido va a llevar a cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos tenemos una secuencia de DNA, puede ser adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, lo que sea. Esto, si cambiamos una base por otra, eso es una mutación. Pero si alteramos, digamos, a otro metanivel, cambiamos el DNA, por ejemplo, aquí digamos que viene una metilación aquí, entonces aquí se le pega un grupo metil. Esto altera la expresión de los genes. La metilación hace que los genes ya no sean accesibles para la RNA polimerasa y entonces no se transcribe. Entonces cambios epigenéticos pueden ser a nivel de las histonas, en donde por ejemplo si se acetilan, entonces la histona ya no se une al DNA y entonces el DNA ya está más laxo, más libre y la RNA polimerasa puede transcribir al DNA. Entonces acetilación de histonas lleva a el aumento de transcripción o expresión de genes. La metilación, si metilamos el DNA, entonces se une más a las histonas y entonces al metilar disminuimos la expresión de genes. Entonces los cambios epigenéticos son cambios que ocurren en el DNA que no están asociados a los cambios en las bases nitrogenadas. Entonces, en la inestabilidad genómica, por ejemplo, cuando hay muchas citosinas, guaninas juntas, ahí es un sitio de inestabilidad de microsatélite, en donde pueden venir metilaciones y esto aparte puede llevar a cánceres que se ven conforme la persona va creciendo, como puede ser algunos cánceres de colon, algunas leucemias, cáncer de colon puede ser síndrome de Lynch y así. Entonces ya vemos inestabilidad genómica, cambios epigenéticos. El acortamiento de los telómeros aquí tenemos cualquier cromosoma y al final, en la punta de los cromosomas, están los telómeros. El cromosoma está hecho de DNA enredado en histonas y así. Y lo mismo que los telómeros. Los telómeros son DNA que no codifica. Y en cada replicación celular, los telómeros se acortan un poquito, no todos. No todo porque cuando viene la replicación celular hay una enzima que es la telomerasa, que tiene actividad de DNA polimerasa dependiente de RNA, o sea, tiene actividad de una reversa transcriptasa, por así decirlo. Empezamos con el RNA y lo transcribimos a DNA. Esto es, la telomerasa es una proteína que tiene RNA y este RNA, la telomerasa lo va a utilizar como un templado para transcribir el DNA que va a ir aquí a los telómeros, pero no lo transcribe todo, o sea, sí se acorta un poco. Entonces, finalmente, cuando la célula ya haya tenido mucha replicación, se haya dividido muchísimas veces, finalmente los telómeros se acortan totalmente, pierden los telómeros y entonces cuando viene la siguiente replicación, ya lo que se pierde, lo que se va cortando, ya es DNA importante, ya es DNA que codifica y entonces vienen las mutaciones. Entonces, del acortamiento de los telómeros también vamos podemos decir inestabilidad genómica, bueno, al daño al DNA, las mutaciones y así. Y esta disminución o este acortamiento de los telómeros finalmente va a llevar a la senescencia celular, que es que las células pierden la capacidad de la replicación, entre otras cosas. Y la senescencia celular a su vez lleva a que las células hematopoyéticas y así ya no se puede replicar. Entonces ya no tenemos células stem cells, por ejemplo, de los tejidos, los epitelios donde los tengamos, como del tracto gastrointestinal, de la piel, y por eso tenemos todos estos cambios. Adicionalmente, la senescencia celular ocurre por dos cosas. Una, por el acortamiento de los telómeros y la otra por aumento en la expresión de los genes supresores de tumores. Aquí está involucrado el P16, proteína P16 y así, que
está más o menos monitorizando, teleológicamente hablando, el cambio de la fase G1 a S, síntesis, en el ciclo celular. Entonces vamos a tener alteraciones en esto y finalmente la célula se va a quedar en G1, ya no va a pasar a síntesis. También aquí vamos a tener, a veces puede estar involucrado el TP53, el retinoblastoma, que estos también monitorizan de la fase de G1 a S. Ok, entonces la senescencia tiene acortamiento de telómeros y el aumento de la expresión de genes supresores de tumores, entonces la célula ya no se replica. Y por último, la alteración de la comunicación de las células, esto es, altera la respuesta inflamatoria y disminuye la comunicación entre células, que puede ser por cambios endocrinos, generalmente, a veces digamos, de despolarización o así, que esta sería como una comunicación eléctrica, digamos, eléctrica. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los cambios cardiovasculares, donde las aurículas se despolarizan más lento. Pero bueno, principalmente van a ser alteraciones endocrinas y también en la respuesta inflamatoria. La disfunción mitocondrial puede ser por los daños al DNA y daños, digamos, a proteínas o así. Esto es, se ve disminuida la cadena respiratoria o la fosforilación oxidativa en las mitocondrias conforme el paciente va creciendo. Y la otra es, hay desregulación de las proteínas, de la homeostasis de las proteínas, y esto puede llevar a varias de estas, como por ejemplo a la muerte celular o así. Es que esto lleva, por ejemplo, a que disminuyan las células hematopoyéticas. Entonces, en la homeostasis de las proteínas tenemos dos. Una es cuando se sintetiza la proteína, que es el ribosoma, que está el RNA mensajero, se está sintetizando la proteína. Conforme va saliendo del ribosoma, o sea, se va doblando conforme a sus cargas opuestas que se atraen y así. Pero hay unas proteínas a veces que agarran a la proteína, así, que son los chaperones, y entonces impiden que la proteína, conforme va saliendo, se vaya doblando, y ya es hasta que acaba de ser totalmente sintetizada donde los chaperones ya se sueltan y la proteína ya se dobla, pero ya es una vez que fue sintetizada totalmente. Entonces, una es los chaperones. Vamos a ver alteraciones en la función de los chaperones conforme el paciente va creciendo. Y la otra es cuando las células se dan, cuando las proteínas, cuando hay proteínas dentro de las células que están dañadas o que en ese momento la célula ya no las está utilizando, no las utiliza, hablemos protagóricamente, o cuando, cuando la proteína fue una proteína, digamos, que se maldobló, o sea, su estructura terciaria o a veces cuaternaria estuvo mal. Entonces, estas proteínas van a ser degradadas por el proteosoma. El proteosoma es aquí una proteína que, cuando la ubiquitina marca a la proteína, el proteosoma la destruye. Entonces aquí hay una proteína, llega la ubiquitina y la marca. Entonces aquí ubiquitina y la proteína, entonces entran aquí al proteosoma y el proteosoma destruye a la proteína. Entonces así tenemos la degradación de las proteínas. Y esta degradación de proteínas está alterada cuando el paciente va creciendo, y entonces estos tres tipos de proteínas se quedan ahí acumuladas en la célula y no pueden ser degradadas. Entonces se acumulan y a la célula le da apoptosis. Entonces, los cambios los podemos ver como por daño al DNA. El daño al DNA puede producir disfunción en la mitocondria y la inestabilidad genómica. También la inestabilidad genómica puede llevar a cambios epigenéticos, no a todos, pero a algunos. Hay otros cambios epigenéticos que no vienen de la inestabilidad genómica. El acortamiento de los telómeros lleva a la senescencia, y la senescencia también está dada por el aumento de expresiones de genes supresores de tumores.
la disfunción de las mitocondrias viene por el daño al DNA, por las alteraciones en la regulación de la homeostasis de las proteínas, el que las células totipotenciales pierdan la capacidad de replicarse, viene por la senescencia y por el aumento en la apoptosis por la desregulación de la homeostasis de las proteínas. Entonces podemos verlo como daños en el DNA, senescencia celular y desregulación de la homeostasis en las proteínas, más que nada. Serían como los más importantes porque estos llevan a los siguientes que están puestos aquí. Y por último, el cómo sensa, digamos, la nutrición o así, va a haber una disminución en la señalización del insulin-like growth factor, que a su vez tiene efectos en la vía de rampamicina. Y si aumentamos esta, pues entonces la célula se puede dañar y así le da apoptosis principalmente a las células del sistema inmune. Y también vamos a ver que en el envejecimiento hay aumentos de las cisturinas. Las cisturinas, aparte de que aumentan la sensibilidad a la insulina y a la tolerancia a la glucosa, estas aumentan la longevidad. O sea, pueden hacer que una célula viva más, pero al hacer que la célula viva más, promueve más mutaciones. Y entonces el paciente puede desarrollar cáncer o así. Entonces, las cisturinas hacen por ejemplo, las proteínas se degraden menos, que haya más, que les sea más fácil que la célula pase de G1 a pero, o sea, va a pasar con mutaciones. Entonces, aunque las cisturinas aumentan la longevidad, pues hace que la célula pase con mutaciones. Entonces, tenemos principalmente daño al DNA, la desregulación de la homeostasis de las proteínas, la senescencia celular y las alteraciones en la señalización de los factores que llevan a la nutrición.